ahora también en YouTube. Museo amigos, museo familia, museo comunidad, sean todos muy bienvenidos. Gracias por sintonizar nuestro programa Museando Ando, brindando un servicio informativo cultural a la sociedad y agradeciendo el privilegio de contar con ustedes. Soy Verónica Müller, su dama museos, conquistando su interés por nuestra cultura y la educación. Estamos y somos México, ni más ni menos, qué orgullo. Voy a hacer la presentación en corto. Museo amigos, tengo el placer de decirles que está con nosotros nuestro querido antropólogo Diego Prieto Hernández, director del INA, Instituto Nacional de Antropología y Historia. Sé muy bienvenido, Diego. Muy buenas noches, Verónica, con el gusto de platicar contigo y con el público del grupo Fórmula, Museando Ando. Muchísimas gracias. Pues están escuchándonos por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando en vivo, por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Multilínea 5166-3404, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. En redes sociales, búsquennos como Museando Ando, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, también como @ladamamuseos y Spotify. App en Radio Fórmula 104.1 de FM, correo museosando@gmail.com, WhatsApp 55 49 19 78 30. Mi gratitud a mi museo equipo, Sai, Lili, Jesús, Marcial, Uriel, Alfonso, Leonor, Lucero y Sofi. Museo saludos a todo el personal que colabora en el INA y a sus familiares. Estamos hablando de muchísimas personas y ustedes van a oír los datos duros que les vamos a dar. Y pues a los alumnos del profe Dave, a Fernando Cuarón, a Verónica e hijo, a Cristi e hijo y a todos nuestros museoescuchas, seguidores y personas que invito de viva voz a que nos escuchen. Al terminar nuestro programa por radio, acompáñenos en el bonus por Facebook Live, como Museando Ando. Y Museando Ando tiene un espacio para patrocinadores. Está a sus órdenes en el 55 36 70 09 54. Y también estamos enlazados con el INA, www.ina.org.gov.mx, ina.gov.mx, ahí también nos pueden ver. Y pues quiero decirles que esta entrevista estuve detrás de ella, no porque nuestro invitado no lo quisiera, sino porque no se daban los planetas. Y finalmente está aquí. Les voy a dar una breve pincelada. Antropólogo social, maestría en ciencias antropológicas, director del Centro INA en Querétaro, profesor investigador, autor de publicaciones, investigaciones relativas a la etnografía, a los movimientos sociales, al patrimonio cultural, políticas culturales, entre otros. Y pues te voy a hacer una pregunta, Diego, déjame ver cómo andamos de tiempo, en un minuto. Bueno, también estamos celebrando los 80 años, de 1939 al 2019. Es un gustazo que empecemos el siguiente bloque, ¿qué te parece? Para que nos platiques cómo está esta festividad que va a durar hasta el año que entra, ¿verdad, Diego? Así es, son los primeros años de esta maravillosa institución, esta inmensa institución que es el INA y que pues sirve a la patria en la investigación, el cuidado, la divulgación y la protección legal de nuestro patrimonio. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias. Antes de continuar con lo que empezamos a hablar de esta celebración del 80º aniversario del INA, les quiero decir que me ayuden poniendo su mente en lo que les voy a decir. Imagínense a un director que tiene que dirigir 162 museos y salas temáticas, entre nacionales, regionales, locales, de sitio, comunitarios y metropolitanos. Sitios arqueológicos, 53.009.
Se calcula que hay 200,000 vestigios arqueológicos, de los cuales están registrados 193 y una paleontológica, que está abierta ya al público. Estas 193 más una. Los 200,000 se están estudiando. Vayan tomando nota. Escuelas profesionales, hay 4. Nada más les voy a decir que es el ENA, el ENCRIM, el EAHNM y el ECRO. Más adelante vamos a puntualizar. La página web, que es un hormiguero de chicos y chicas que están Facebook, YouTube, que tienen que estar al día. Restauradores, exposiciones. Algo que a mí me apasiona, la arqueología subacuática, la osteoteca, el personal administrativo, paseos culturales, ventanas arqueológicas. ¿Cómo le haces, Diego? Por el amor de Dios. ¿Cómo tu cabeza dice, por favor? Es una mole, a ver que se mueva todo. Pues con mucho gusto, con mucha pasión y con un inmejorable equipo de trabajo que se ha ido forjando en estos 80 años de vida de la institución, que estamos conmemorando gustosamente. Pero decirte que si bien el INA surge en 1939, precisamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se están concretando las grandes reformas sociales de la Revolución Mexicana, tiene tras de sí antecedentes que se remontan más de 150 años atrás, cuando en el siglo XVIII se está forjando el patriotismo criollo y quienes están empezando a pensar la idea de una nación independiente se preocupan por recuperar los testimonios de las grandes civilizaciones que nos precedieron, por honrar la memoria de los pueblos que habitaron este territorio mucho antes de la llegada de los europeos o de los españoles y que están forjando la idea de nación. Finalmente México se independiza y desde 1825 se funda el primer Museo Nacional, en una casa del Centro Histórico que después se trasladaría la sede del Museo Nacional al museo que está en Moneda 13 y que ahora es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este Museo Nacional viene siendo el crisol de una conciencia de reconocimiento de la necesidad de abrevar en estos testimonios del pasado, en la configuración de un patrimonio histórico que nos reconoce como nación y en el estudio minucioso y cuidadoso del devenir de México, no solo desde su independencia, sino, insisto, desde que se instauran los primeros grupos humanos en este territorio. Esto da lugar ya hacia finales del siglo XIX al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Hacia principios del siglo XX se forma la Escuela Internacional de Arqueología Arqueología y Etnología Americanas, fundada en 1910 con la participación de antropólogos tan importantes como Edward Seller y Franz Boas. Y finalmente es hacia principios de siglo cuando se da lugar a una condición en donde surge la necesidad de hacer una institución dedicada al cuidado del patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y después paleontológico. Resulta que después de los grandes hallazgos de Alfonso Caso en Monte Albán, en la tumba 7, hay una diferencia, hay una deliberación constitucional para saber a quién le corresponde el cuidado, el manejo, la custodia de estos bienes. El gobierno de Oaxaca plantea que deben ser entregados a su custodia y el gobierno federal sostiene que no. Finalmente se acuerda que aplicando supletoriamente el artículo 27, porque son bienes que están en el subsuelo, los bienes arqueológicos, y considerando que son bienes de interés nacional, debe corresponder su cuidado, su estudio y su protección al gobierno federal. Y esto hace que el presidente Cárdenas y el primer director del INA, Alfonso Caso, que fue precisamente el que hace las exploraciones en Monte Albán junto con María Lombardo, quienes construyen la idea de esta institución que se ha ocupado entonces de estudiar estos elementos que constituyen nuestro patrimonio histórico, antropológico, arqueológico, de estudiar todos estos sitios de los que tú mencionabas,
Claro. Ahora tenemos un registro, sí, como decías, de cerca de 60,000 localizaciones con vestigios arqueológicos. No son zonas arqueológicas propiamente dichas, zonas arqueológicas abiertas al público. Tenemos 194. Y hoy en la mañana, Sí. precisamente, y estabas tú, Sí. inauguramos la 194, la zona arqueológica de Mixcoac, que ya existía, digamos, como zona que algunos visitaban, a veces podían entrar, los grupos escolares llegaban, pero que ahora tiene ya un centro de atención al público, tiene un horario, tiene servicios sanitarios para la gente que llega y tiene, sobre todo, un centro de interpretación. Porque lo que nos interesa no es solo que la gente vaya a los lugares. Podemos ir a Teotihuacán, al Tajín, a Xochicalco, podemos ir a Mitla, podemos ir a Uxmal, podemos ir a Chichén, pero lo importante es que haya un marco de comprensión de qué era lo que allí ocurría, quiénes habitaban estas ciudades, estos asentamientos, estos centros ceremoniales, qué ocurría en el Templo Mayor. Y por eso es fundamental que cuando habilitamos una zona arqueológica, y tenemos nada menos que 194, lo hagamos con la conciencia de que tenemos que ofrecer al visitante, al turista, al estudiante, a los grupos escolares, elementos que le permitan comprender estas sociedades de las que todavía heredamos mucho de su cosmovisión, de su sentimiento y del impulso civilizatorio que todavía llega hoy a nuestros días, no solo a través de esos vestigios, sino también a través de los pueblos originarios que subsisten con sus lenguas, con sus atuendos, con sus rituales, con su propia manera de concebir la religión, la vida y la naturaleza. Pueblos que deben hoy enseñarnos muchísimo para poder construir una sociedad más justa, incluyente, equitativa y plural, y dejar atrás la idea de que las diferencias culturales constituyen motivo de discriminación, de sometimiento o de despojo. Esa es la tarea tan importante que tiene el instituto. Fíjate que algo que me gustó mucho que dijiste hoy por la mañana es lo que hay detrás de todo lo que se va investigando, descubriendo, porque gracias a nuestro INAH sabemos de dónde venimos y quiénes somos para tomar mejores decisiones para el futuro. Y claramente dijiste, miren, atrás de esto hay un equipo invaluable, multidisciplinario, para lograr que esto que ustedes ven ahorita ya muy bonito, el pastito, las piedras, no, espérenme, estaba de otra manera. Y lo hemos ido rescatando, y hasta dijiste bien, estos sonidos que escuchan que son tan nuestros del día con día, pues es el tránsito vehicular tan importante que hay ahí, y aún así pues podemos convivir todos, ¿no es así, Diego? Sí, pues efectivamente, como lo dices, en el instituto existe un equipo inmenso de trabajo. Tenemos 850 investigadores, arqueólogos, antropólogos sociales, etnólogos, antropólogos físicos, etnohistoriadores, lingüistas, pero también biólogos, sociólogos y todos aquellos que investigan en las características materiales del patrimonio cultural. Tenemos, por supuesto, restauradoras, tenemos conservadoras de bienes muebles, pero también restauradores de bienes inmuebles. Tenemos los arquitectos que se ocupan del estudio, no solo de la arquitectura prehispánica, sino también y centralmente de la arquitectura virreinal y del siglo XIX, es decir, de todo el desenvolvimiento de las ciudades que ahora existen. El cuidado de los centros históricos es fundamental, y pues tú señalabas algunos sitios hace rato que estábamos platicando, como el acueducto del Padre Tembleque, que son reconocidos como patrimonio de la humanidad, como patrimonio mundial. México es el país de América que tiene más bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial cultural y natural. Tenemos nada menos que 35 bienes inscritos en esta lista del patrimonio mundial, además de 9 que son reconocidos como representativos del patrimonio cultural inmaterial. Entonces tenemos también que estar trabajando en el cuidado de este patrimonio, que es la ventana que tenemos frente a la comunidad internacional. Justamente en la mañana estabas comentando de lo que pasó allá en Tajín. Claro. Y también el estatus, queremos saber, del acueducto del Padre Tembleque,
con estas personas que se dedican a destruir nuestro patrimonio que nos pertenece a todos porque es nuestra casa, ¿cómo es que tú haces para que se detenga esto? Por lo pronto en la mañana me quedó claro lo que dijiste sobre el Tajín. Sí. Y para saber qué está pasando en el acueducto es muy importante oírlo de tu boca, corazón. Sí, bueno, ayer estuvimos ciertamente en el Tajín porque tuvimos el reporte de la presencia de grupos efectivamente vinculados a actividades delincuenciales que estaban dañando una parte de la zona de monumentos. Ahora bien, por supuesto que también vamos a platicar del acueducto. Ya. Museo amigos, Fotomuseo Cuatro Caminos nos obsequia 5 pases dobles para la exposición del Bravo al Plata. Ahí van a ver justamente la máscara del santo. Estos pases dobles son para el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Y también nos obsequian el 50% de descuento para el fin de semana de 7 y 8 de septiembre para que vayamos y veamos estas exposiciones tan interesantes. ¿Y qué creen? Si don Diego es tan guapo, pues se puso más re guapo, porque nos van a obsequiar 3 paquetes de libros en donde hay una condición, que sean para maestros de escuelas. Se tienen que identificar. Uno de ellos exactamente va a ir para el grupo de los alumnos del profesor Dave, que nos están escuchando. Bienvenidos, muchachos. Y los otros 2 paquetes, por favor, un profesor de alguna escuela, repórtese, porque al 51663404 o por redes sociales hacemos una tómbola. Esa es nuestra dinámica para que todos tengan derecho a concursar. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¿En qué consisten los libros? Y si quieres organizamos otros concursos, pues habrá libros que tienen que ver con estudios de zonas arqueológicas. Ay, qué bonito. Habrá libros que tienen que ver con la etnografía de nuestros pueblos originarios. Habrá libros que tienen que ver con la inmensa red de fototecas que tiene el INAH, wow, sí. Cuyo eje es la Fototeca Nacional. Acabamos de tener el Encuentro Nacional de Fotografía. Fundamentalmente podríamos referir eso y algunos otros que pueden tener que ver también, porque tenemos una serie muy bonita de zonas de monumentos históricos, es decir, centros históricos. Muchísimas gracias. Están declarados como áreas de protección y cuidado por el Estado mexicano en todo el país. ¿Qué te pareció esta dinámica? Que sea para los maestros, para que lo compartan con toda la escuela. Me parece muy bien, y si hay buena respuesta, pues organizamos otros para que pues no muchísimas se gracias. Muchísimas gracias. Oye, platícanos de, estábamos con lo del estatus del acueducto del Padre Tembleque. Sí, te decía que pues nosotros tenemos que estar protegiendo los sitios que el propio vándalos. Estado mexicano a través del INAH ha inscrito, han sido reconocidos en la lista del Patrimonio Mundial. Eso ya no solo supone una tarea que el Estado mexicano emprende por su propia iniciativa, sino es un compromiso frente a la comunidad internacional. En el caso del acueducto, pues también hemos tenido que actuar con las autoridades de los estados de Hidalgo y el Estado de México y de los municipios correspondientes para detener, pues, a veces grupos que muchas veces en forma inconsciente hacen acciones inapropiadas que afectan los elementos materiales de este gran monumento, que más que un monumento es un sistema hidráulico. Sí, claro. Muy importante del siglo XVI y que pues sin duda alguna tiene valores excepcionales desde el punto de vista de la cultura universal. Entonces hemos estado trabajando con eso. Recientemente platicamos con las autoridades del Estado de México y en paralelo el Estado de Hidalgo para establecer un plan de manejo, de cuidado, de protección, poder contar con lugares en donde la gente pueda llegar, recibir una orientación y que al mismo tiempo sean espacios que permitan organizar la vigilancia y el cuidado. Fíjate tú que también somos conscientes de que para que el patrimonio se conserve tenemos que incorporar a la comunidad.
Sí, No definitivamente. solo a las autoridades locales, que es muy importante, sino también la conciencia de las comunidades. Y por eso nos interesa mucho que en las zonas arqueológicas, en los sitios históricos, en los antiguos conventos, las comunidades del entorno se apropien de la idea de que es un patrimonio valioso y deben conservarlo, de que a fin de cuentas estos sitios son lugares que representan identidad y que a la postre también pueden ser espacios que atraigan a visitantes, que detonen actividades económicas legítimas y muy necesarias. Yo te suplico, ¿qué te parece? Que nos mantengas al tanto de esta pregunta, porque nos la hicieron, igual que otros compañeros que quieren saber los proyectos del INAH, los proyectos educativos, la opinión de las leyes. Y algo muy importante que yo vi, porque yo te sigo, que dijiste, los museos del INAH no se cierran. No están por cerrados. supuesto. Eso, bueno, yo lo aplaudí, dije, bendito sea Dios. Al contrario, se están abriendo. Acabamos de hoy mismo abrir la sala de interpretación en la zona arqueológica de Mixcoac. Hace poco en Actopan, Hidalgo, abrimos una muy bella exposición de obra restaurada, obra del propio museo, donde se explican los procesos complejos de la restauración y se hablan de las propiedades materiales de estas pinturas, esculturas estofadas del periodo virreinal, donde se habla de todo lo que significa el proceso de cuidado, conservación y restauración del arte virreinal. Entonces estamos en este proceso. Próximamente vamos a estar en el contexto de los 80 años del INAH, en la reapertura de salas de exposición, de museos, y yo quiero invitarles, aunque no es la apertura de un museo, pero sí de una importantísima exposición, el lunes próximo 26 de agosto a las 7 de la noche. Vamos a estar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo que está en Moneda 13, a un costado del Palacio Nacional, presentando estos 594 exvotos que el gobierno de Italia entregó al gobierno de México a través de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que han regresado a nuestro país y que constituyen testimonios muy valiosos de la vida cotidiana y de la religiosidad popular. Sobre todo son exvotos que provienen de muchos santuarios, iglesias, parroquias y capillas del altiplano, del centro de México, de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala y los estados del centro del país. Es una exposición que va a ser de enorme interés. Me parece muy importante también que tomemos registro de cómo otra de las tareas del INAH, Verónica, es evitar el saqueo de bienes culturales, porque esta colección salió a partir de actividades ilícitas, de saqueo, en la que pues muchas veces desafortunadamente también participaron los encargados de esos templos, que fueron los que vendieron a un coleccionista italiano estos bienes y salieron ilícitamente de nuestro país. Yo pienso que la verdad siempre surge. Sí. Contra esa no hay poder Exactamente. que pueda contra ello. ¿Qué te parece? Ahorita se me está ocurriendo en este momento que hagamos un compromiso con la comunidad, con los ciudadanos mexicanos. Toda vez que veamos algún tipo de mal uso de los bienes muebles, inmuebles, etcétera, etcétera, hagamos un reporte para ustedes, mandemos alguna red social, decir, porque tenemos que trabajar todos, hasta me emociono tanto por decírselos, porque si nosotros los mexicanos no cuidamos nuestro patrimonio, ustedes, las personas que están encargadas de llevar el orden de esto, no trabajamos conjuntamente, ¿cómo lo van a saber? Porque ustedes, yo lo digo, me hago responsable de mis palabras. ¿Quién puede saberlo todo? ¿Quién puede tenerlo todo en control? Yo creo que nadie. No, y menos un patrimonio tan vasto, tan inmenso, tan extenso. Lo tenemos que proteger siempre con el apoyo y la colaboración de la sociedad. Yo estuve encargado del INAH en Querétaro y la verdad es que los principales inspectores que tenía el INAH allí, por ejemplo en el centro histórico de la ciudad, pues eran los vecinos, que día con día nos avisaban a ver qué ocurre en tal predio, a ver qué ocurre en tal casona antigua. Estamos viendo que en un determinado pueblo hay un saqueo
están haciendo excavaciones irregulares, íbamos y podíamos detener. Y es un poco también lo que hemos hecho ahora en el caso del Tajín, gracias a que nos estuvieron informando. Fantástico. Tanto los encargados de la zona como los custodios, como los vecinos, pues pudimos actuar y detener esta acción destructiva que por supuesto hay que parar. Museo amiguitos, museo jóvenes, por favor, sientan que todo lo que hay en México es de nosotros, cuidémoslo, hagamos un frente común contra la delincuencia, no nos pueden ganar. Están los anticultura, esos personajes que siempre van a estar haciendo estas cosas tan horrorosas que es la destrucción de ellos. Si no trabajamos así, brazo con brazo, no lo hacemos. ¿Qué piensas? No, me parece que es totalmente cierto. El patrimonio no se puede conservar sin la gente, y mucho menos en contra de la gente. Por supuesto que hay pues algunos intereses inmobiliarios, algunos intereses mercantilistas que buscan entrar a actividades de destrucción, de daño, de tráfico ilícito de estos bienes culturales, pero la gran mayoría de la sociedad sabe que son bienes valiosos que debemos cuidar, que debemos defender, que nos dan identidad, Claro. que nos dan reconocimiento, sentido de pertenencia. Diego, también yo tengo la inquietud por saber, ahora después de los sismos, que justamente como que el sismo dijo, aquí hay cultura, sobres, aquí hay cultura, ¿qué tanto estás planeando junto con tu equipo para decir, a ver, ahorita vamos a irnos en orden, porque uno que quisiera una varita mágica y arreglamos todo? De uno en uno. Ahora que regresemos del corte, por favor, nos lo platicas. Yo ¿Qué creo te que parece? es un tema de mucha importancia. Sí, de mucha importancia. Seguimos con más de Museando Ando. ¿Sí? Estamos aquí todavía. Bueno, entonces también te voy a hacer una pregunta. A una persona nos dice que qué opinión das de las leyes actuales del patrimonio. Ahorita que regresemos del corte, También. nos das también tu opinión. Muchísimas gracias y regresamos con más de Museando Ando. Primero procederé a la última pregunta, Sí, por la favor. del marco jurídico, que me parece que es una pregunta muy importante y pertinente. Claro. Surge el instituto en 1939, había algún marco jurídico, algunas leyes que protegían zonas típicas y lugares de interés histórico, pero la ley carecía de la fuerza coercitiva, digamos, que sería necesaria para poder contener intereses devastadores como lo que veníamos hablando. Es en 1972 que finalmente se dicta la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta ley define qué debe entenderse como monumento arqueológico, histórico o artístico, o como zona de monumentos arqueológicos o históricos. Esta ley le atribuye al instituto, le confiere al INAH la protección del patrimonio arqueológico e histórico, y al INVAL, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el cuidado del patrimonio artístico, que es aquel que tiene que ver ya con el México del siglo XX y XXI. El INAH entonces, digamos, se hace cargo de lo anterior, lo que se produce culturalmente tanto en la época prehispánica como en la época virreinal y el siglo XIX. Yo creo que es una ley que ha permitido al instituto cuidar muchas cosas. Lo decíamos en la mañana. En Mixcoac se hablaba de cómo se fueron destruyendo una serie de vestigios. Se conservó esta pirámide que antes se le llamaba de San Pedro de los Pinos, pero es más adecuado llamarle Mixcoac por la deidad que ahí se veneraba. Y gracias a este marco normativo hemos podido trabajar en la declaratoria de zonas de monumentos arqueológicos, zonas de monumentos históricos. Hemos pedido registrar estos sitios de los que te platicaba y, por supuesto, tener identificado de manera bastante fehaciente el patrimonio arqueológico, histórico y en alguna medida inicial paleontológico, porque desde 1985 nos correspondió el cuidado de dichos bienes.
que como cualquier norma puede ser perfectible, claro que debe serlo, que hace falta que seamos más firmes en la idea de que cualquier proyecto de inversión, cualquier plan de desarrollo urbano, cualquier obra pública debiese tener de entrada una manifestación de impacto cultural para que el instituto no entre a posteriori, es decir, cuando ya la obra se inició. Podemos perfeccionar la ley, pero por supuesto que hasta hoy es el marco jurídico que nos permite actuar. En el otro tema me parece muy importante, lo de los sismos. Sí. En el 2017 México vivió 2 terremotos de fatales consecuencias. El 7 de septiembre, vivimos el terremoto más intenso que haya sufrido nuestro país en los últimos 90 años. Terrible, afectó tremendamente sobre todo los estados de Oaxaca y Chiapas, pero también Tabasco, también Veracruz y también el estado de Hidalgo. Pero el 19 viene otro que, no siendo tan intenso, se produce en el corazón del altiplano mexicano, en la frontera de Puebla y Morelos, muy cerca de la Ciudad de México, y tiene consecuencias aún más fatales por la cantidad de poblaciones que afecta. En el ámbito de lo patrimonial, tuvimos 2.340 inmuebles históricos y arqueológicos afectados en 11 estados de la República, en más de 500 municipios de todos estos 11 estados, y por supuesto que jamás en sus 80 años de vida el INA había tenido un desafío de esa magnitud. Tuvimos que hacernos cargo del recuento de daños, de las acciones inmediatas, del retiro cuidadoso de escombros para poder seleccionar aquellos que podrían ser reutilizados, del esquema financiero y por supuesto de poder estimar cómo íbamos a ir actuando con base en un plan maestro, distinguiendo los daños menores, moderados y severos, de manera que pudiéramos establecer un calendario que permitiera generar confianza a partir de la restauración de aquellos bienes que tenían daños menos complejos o menores y moderados, y aquellos que tenían daños más complicados. A la fecha, ya llevamos cerca de 2 años, 950 inmuebles y buena parte de los bienes muebles contenidos en ellos ya han sido restaurados. Wow. Que es mucho, sí. Que es poco, también, porque quisiéramos que fueran todos. Claro. Nos falta mucho, por supuesto. Estaremos terminando probablemente esta labor titánica hacia el 2021. Y tal vez queden algunos inmuebles muy complejos en donde tuvimos colapsos masivos, en donde se cayeron bóvedas de mampostería muy complejas que nos lleven un poco de más tiempo. Pero sí esperamos para el 2021 prácticamente haber terminado este programa emergente de restauración. Tenemos incluso todavía el empeño de que para el segundo aniversario triste del 19 de septiembre del 2017, que además apela a aquel otro 19 de septiembre, sí, que será ya esa una fecha triste y de reflexión para los mexicanos, podamos acercarnos lo más posible a la conclusión de la mitad de estos inmuebles. Bravo. No sé si lo logremos, pero hay que plantearse metas ambiciosas y bueno, con el aliento de gente como tú, Verónica, que confía en el instituto y que siempre nos expresa frases de entusiasmo y de confianza, yo creo que vamos a acercarnos a esa meta. Fíjate nada más, mi servicio social lo hice en el Museo Nacional de Antropología y soy egresada de la ENA en guía de turistas. Entonces bien. Son mi alma mater. ¿Qué te parece? Oye, Sai, ¿sería posible, por favor, escuchar a Ana Isabel, por favor? Adelante, Ana Isabel, gracias. Hola, buenas noches, Museando Ando. Vero, seguidores y todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias por darnos este espacio como siempre. Esta noche de museos, que será el próximo miércoles 28 de agosto, tenemos muchas actividades. En el centro tendremos 2 inauguraciones, una en el Palacio Postal, donde el tema de la independencia y la filatelia se unen, otra en la Galería del Rule,
que tendrá para ustedes temas muy interesantes de la comunidad y al finalizar un mariachi. En el sur, el Museo de la Acuarela, el Museo del Ex Convento de Culhuacán también les ofrecen variadas actividades. En el norte no se pueden perder visitar el Museo de la Basílica de Guadalupe y el Museo de los Ferrocarrileros. También están museos como El Modo, la Casa de Guillermo Tovar y de Teresa y otras muchas tantas actividades que les invitamos a consultar en la página de la Secretaría de Cultura y en el Facebook de Noche de Museos. Nos encuentran así, Noche de Museos con la N y la M mayúscula. Los esperamos y les deseamos que tengan un excelente programa con el invitado de super lujo que hoy nos acompaña. Gracias, Vero, gracias a todos. Saludos y que tengan una excelente noche de museos. Muchas gracias, mi querida Ana Isabel. Y Alfonso, por favor, tú nos quieres compartir algo. Córrele, porque si no, ya llegaste. Qué bueno. Buenas noches, don Diego, Vero. Qué noche hemos tenido el día de hoy. De lujo. Y quisiera platicarles que me eché un clavadito rápidamente en Jalapa, Veracruz, porque nos invitaron a la presentación del libro La Ruta de Cortés. Perfecto. Esto lo hizo la fotógrafa y comunicóloga Leticia Arriaga Stransky. Ella ha desarrollado desde hace 10 años lo que es la ruta de museos, tratando de alguna forma de mejorar lo que viene a ser, turísticamente hablando, esos lugares que pasó Hernán Cortés cuando llegó en 1519. En ese lugar también nos acompañaron Manuel Fernández, Sonia García, y bueno, pues fue una velada exquisita porque estuvimos tratando una serie de temas relacionados a este encuentro que precisamente Hernán Cortés tuvo con Moctezuma hace 500 años. Así es que de alguna manera, pues era lo que te quería platicar. Nos invitaron aquí al programa y yo fui, ¿verdad?, para presenciar esta presentación de este libro. Así es que es el reporte que tenemos. Y a mí me gustaría preguntarle a don Diego, ¿qué pensaría sobre lo que es el Tren Maya? El Tren Maya, ¿cómo va a alentar todos estos sitios arqueológicos, toda esta ruta que se va a potencializar seguramente con esta gran construcción, ¿verdad? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que es una gran oportunidad. Creo que nos permitirá, desde el punto de vista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por un lado, la mayor accesibilidad de público a las zonas arqueológicas, que en más de 30 serán cercanas a esta ruta tranviaria y turística. Creo que es la oportunidad también de hacer una gran labor de cuidado y salvamento de los vestigios arqueológicos que eventualmente puedan estar relacionados con las obras que se van a llevar a cabo. Fíjense que a veces se piensa que las obras públicas afectan el patrimonio, y sí lo pueden hacer si se hace con descuido, pero por ejemplo las obras del metro, Verónica, nos ayudaron a hacer decenas de investigaciones y a recuperar cientos de miles de objetos arqueológicos que de otra manera no los hubiésemos podido investigar, podido estudiar, podido recuperar. Por otro lado, también creo que es una oportunidad de construir un gran proyecto cultural de la mano con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y también con las instancias culturales de los 5 estados que se van a ver involucrados en esta ruta del Tren Maya, porque sin duda alguna se tratará de buscar un esquema de desarrollo económico, comercial y turístico en donde se beneficien las comunidades. Estamos en un periodo en donde no se trata de beneficiar ya solo a unos cuantos, sino tratar de que los beneficios permeen a las comunidades. Entonces creo que en ese sentido la oportunidad es un patrimonio arqueológico mejor cuidado,
Se trata de la recuperación, cuidado y salvaguardia de los vestigios y sitios donde puede haber material arqueológico, y se trata también de trabajar con las comunidades para que esta vía de comunicación sea en su beneficio y no en su perjuicio. Me parece entonces que por ahí es donde pensamos trabajar, y lo vamos a hacer muy de la mano con las comunidades y también con el programa de cultura comunitaria del gobierno federal. Perfecto. Y yo te quiero preguntar, gracias por la respuesta, ¿ustedes también salvaguardan nuestra cultura, nuestros bienes inmateriales como serían las tradiciones? De eso doy fe porque en la ENA hay un espacio en donde podemos ver los estudiantes todo este acervo cultural que han ido rescatando al ir a filmar a los lugares, todas estas tradiciones. ¿Qué nos puedes decir de las tradiciones del Niñopa? Pues es muy interesante tradición, y me parece muy bien la pregunta, porque a veces se piensa que el INA se ocupa solo de los monumentos arqueológicos o históricos, y por supuesto, como yo les digo, cuidamos las piedras y lo hacemos con todo esmero y toda dedicación, pero siempre junto con las piedras y más allá de las piedras están los grupos humanos que produjeron estas ciudades, que crearon estos monumentos y que siguen vitales, siguen alimentando un patrimonio vivo, un patrimonio cultural inmaterial que debemos reconocer, que debemos registrar y que debemos fortalecer. Por ejemplo, lo del Niñopa es una cosa increíble, es una imagen muy venerada en los pueblos y barrios de Xochimilco. Por supuesto que existe ya un calendario que se prolonga por más de 3 años, en donde se sabe quién va a alojar al Niñopa para que sea venerado en las casas de los mayordomos correspondientes, e incluso el Niñopa un tiempo se fue a cuidar, se fue a curar a Churubusco, a los talleres de restauración. Ay, qué bueno. Los llevaron en procesión, estuvieron siempre en vela cuidando la imagen y supervisando lo que hacían nuestras colegas restauradoras. Estuvieron muy al tanto de todos los tratamientos de conservación y restauración que se aplicaron a esta imagen a la que incluso se le hicieron estudios de rayos X. Ándale. Y cuando terminó la intervención, ya conocemos mucho más de su composición material, y cuando termina la intervención pues hubo una enorme algarabía, y por supuesto regresó también de nuevo a Xochimilco en procesión. Estas son tradiciones fuertes de nuestros pueblos que por supuesto debemos reconocer, respetar y fortalecer, en el sentido de dotar a las comunidades y pueblos de los insumos y los elementos que les permitan mantenerlas, porque muchas veces de estas tradiciones, así como hubo que restaurar al Niñopa, muchas tradiciones que tienen que ver con sistemas agrícolas, por ejemplo, suponen que los pueblos sigan teniendo acceso a la tierra, suponen cuidar el medio ambiente y reconocer que nuestras poblaciones indígenas y campesinas han sido quienes mejor han cuidado el medio ambiente. Por supuesto. Y que es en ellos donde podemos recuperar una serie de referentes para tratar de tener una relación distinta con la naturaleza, con los seres vivos y por supuesto con los demás seres humanos. Relaciones más respetuosas, menos utilitarias, menos centradas en el egoísmo y el provecho personal, y más en el sentido comunitario y del bien común, que muchas veces son los valores que prevalecen en los pueblos. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y yo le añadiría, si ustedes me lo permiten y si tú me lo permites, Diego, involucrarnos y vivirlo. Nuestra historia la debemos de vivir con todas sus pasiones y sentimientos, porque es tan triste que yo en corto, como te he comentado, que voy con mis marionetas en el metro y les platico a los niños, les pregunto si saben quién es Coyoxauhqui, no tienen idea. Les digo del Niñopa porque pareciera que fuéramos muchos Méxicos y México es uno solito. Y esa es precisamente la labor de este programa, hacer ese puente, ese enlace, unir a personas con museos, la cultura, porque
caramba, México es tan grande, es tan hermoso, yo soy tan orgullosa de sentirme mexicana y de vivirlo. Tenemos un minuto para cerrar el programa. ¿Con qué lo quieres cerrar, Yo pues Diego? felicitar tu programa, Muchas gracias. este entusiasmo, este impulso por dar a conocer la riqueza cultural de México, por que la gente tenga la idea de que los museos no es una colección de cosas viejas que están ahí guardadas, sino son espacios vivos de la cultura, la reflexión y la memoria, y por supuesto que debemos en este espíritu conmemorar los 80 años de vida de una institución noble como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenas noches. Gracias. Un saludo a Eduardo Martínez y familia. Y lo que no hemos dado, Diego, las redes sociales del instituto es www.ina.gov. Las redes sociales, Muchachos, Ulises. Redes sociales nos pueden encontrar en la página www.ina.gov.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.